En la quietud de una noche madrileña, Javier abrió la puerta de su apartamento con manos temblorosas, solo para encontrar a su padre esperándolo en la sala, con una carta arrugada en la mano que contenía fotos comprometedoras de él besando a otro hombre. El rostro de su padre, habitualmente sereno, se contorsionó en una máscara de furia y decepción, gritando palabras que cortaban como cuchillos: «Eres una vergüenza para esta familia». Javier, paralizado, sintió como su mundo se derrumbaba en segundos, sabiendo que esa confrontación no solo rompería el silencio que había guardado durante años, sino que lo obligaría a elegir entre su amor prohibido y el lazo sanguíneo que lo definía. Javier siempre había sido el hijo perfecto en la familia López, criado en un barrio tradicional de Madrid, donde las costumbres católicas y las expectativas sociales pesaban como anclas. Él había aprendido a ocultar sus verdades más profundas. A los 25 años, trabajaba como contable en una firma conservadora. Vestía con trajes impecables y asistía a misa los domingos con sus padres. Su madre, María, una mujer devota que dedicaba sus días a la parroquia y a cocinar paellas familiares, lo veía como el pilar de la casa. Su padre, Antonio, un empresario jubilado que valoraba el honor por encima de todo, lo presionaba constantemente para que se casara y formara una familia como Dios manda. Pero Javier guardaba un secreto que lo carcomía por dentro: su atracción por los hombres. Un sentimiento que había reprimido desde la adolescencia por miedo al rechazo. Todo cambió cuando conoció a Carlos en una exposición de arte en el Museo del Prado. Carlos, de 28 años, era un pintor emergente con un espíritu libre que contrastaba con la rigidez de Javier. Con su cabello rizado desordenado y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, Carlos vivía en un pequeño estudio en Malasaña, rodeado de lienzos salpicados de colores vibrantes. Provenía de una familia más liberal de Barcelona, donde sus padres habían aceptado su orientación sexual sin dramas mayores. La vida es demasiado corta para esconderse, le decía siempre Carlos a Javier durante sus encuentros clandestinos. Aquella noche en el museo, sus miradas se cruzaron mientras admiraban un cuadro de Goya, y una conversación casual sobre la oscuridad en el arte derivó en una conexión inmediata. Javier, atraído por la autenticidad de Carlos, se permitió por primera vez explorar sus deseos. Sus citas comenzaron en secreto: paseos por el Retiro al atardecer, cenas en restaurantes apartados donde nadie los conocía, y noches apasionadas en el apartamento de Carlos. Javier se sentía vivo como nunca, pero el peso de la culpa lo atenazaba. Cada vez que regresaba a casa, mentía a sus padres sobre sus salidas, inventando excusas sobre reuniones de trabajo o amigos imaginarios. «¿Estás distante últimamente, hijo?», le decía María con preocupación, mientras Antonio lo observaba con suspicacia. Javier luchaba internamente. ¿Era su amor por Carlos una traición a sus valores familiares? La sociedad española, aunque progresista en leyes como el matrimonio igualitario, aún albergaba prejuicios en círculos conservadores. En su barrio, los chismes sobre maricones eran comunes, y Javier temía convertirse en el blanco de ellos. La tensión se acumulaba como una tormenta inminente. Una tarde, mientras Javier y Carlos caminaban por las calles de Chueca, el barrio gay de Madrid, un amigo de la familia los vio de la mano. El rumor llegó a oídos de Antonio, quien contrató a un detective privado para confirmar sus sospechas. Las fotos llegaron en un sobre anónimo, capturando momentos íntimos que Javier creía seguros. Esa noche de la confrontación, Antonio no solo lo acusó de inmoralidad,
sino que lo amenazó con desheredarlo si no terminaba la relación. Esto es contra natura. ¿Qué dirá la gente? ¿Qué dirá Dios? Bramó Javier, con lágrimas en los ojos. Defendió su amor por primera vez. Papá. No es una elección. Es quien soy. Pero las palabras cayeron en oídos sordos. María. Entre sollozos. Suplicó que buscara ayuda en la iglesia, proponiendo terapia de conversión. Javier salió de la casa esa noche, refugiándose en el apartamento de Carlos. Pero el daño estaba hecho. Su mundo se había fracturado. Y ahora debía enfrentar las consecuencias de su secreto revelado. Carlos lo recibió con brazos abiertos, ofreciéndole consuelo en medio del caos. No estás solo, Javi. Podemos enfrentar esto juntos, le dijo, mientras preparaba un té para calmarlo. Pero Javier estaba atormentado. ¿Valía la pena sacrificar su familia por un amor que la sociedad aún juzgaba? Al día siguiente, decidió confrontar a su padre en la casa familiar. La discusión escaló rápidamente. Antonio lo acusó de ser egoísta, de destruir la reputación de la familia. Piensa en tu madre. Ella no merece este escándalo. Javier, con la voz quebrada, replicó, ¿y yo? No merezco ser feliz. La pelea terminó con Antonio echándolo de la casa, prohibiéndole el contacto con sus hermanos menores. María, dividida entre el amor maternal y sus creencias, optó por el silencio. Un rechazo que dolió más que cualquier grito. Mientras tanto, Carlos enfrentaba sus propios demonios. Su carrera como artista dependía de patrocinadores conservadores. Y rumores sobre su relación con Javier comenzaban a circular en el mundo del arte. Un galerista importante le advirtió, en este negocio, la imagen lo es todo. No querrás que te etiqueten como el pintor gay y pierdas oportunidades. Carlos, que siempre había sido abierto sobre su sexualidad, ahora dudaba. Debería presionar a Javier para que se mudara con él, o darle espacio para reconciliarse con su familia. La presión social lo hacía cuestionar si su amor era lo suficientemente fuerte para soportar el escrutinio. Javier, desempleado temporalmente por el estrés, buscó apoyo en un grupo de terapia para personas LGBT en Madrid. Allí conoció a otros que habían pasado por rechazos similares. Historias de exilios emocionales que resonaban con la suya. Una noche, compartió su dolor. Siento que traicioné a mis padres. Pero también me traicioné a mí mismo por tanto tiempo. El terapeuta le recordó que la aceptación propia era el primer paso. Pero Javier luchaba con la moralidad. ¿Era correcto priorizar su felicidad sobre el sufrimiento familiar? Decidió escribir una carta a su madre, explicando su yearning interno. Pero la respuesta fue un silencio ensordecedor. La relación con Carlos se tensaba. En una cena romántica planeada para reconectar, Javier explotó, todo esto es por ti. Si no te hubiera conocido, seguiría en paz con mi familia. Carlos, herido, respondió, no. Javi, esto es por ti. Por no ser honesto contigo mismo. La discusión reveló grietas. Javier culpaba a Carlos por tentarlo, mientras Carlos se sentía usado como escape. Esa noche, Javier durmió en el sofá, cuestionando si su amor era real o solo una rebelión contra su upbringing. Los días siguientes fueron un torbellino de decisiones precipitadas. Javier, impulsado por la ira,
Confrontó al amigo de la familia que lo había delatado. En un café en Plaza Mayor. Lo acusó de traición. Destruiste mi vida con tus chismes. El hombre, un vecino conservador llamado Miguel, defendió su acción. Lo hice por tu bien. Tu padre merecía saber la verdad. Javier se fue furioso, sintiendo que la sociedad entera conspiraba contra él. Esta confrontación lo llevó a una reflexión profunda. ¿Era la homofobia externa un reflejo de su propia internalizada? Carlos, meanwhile, recibía una oferta de exposición en Barcelona, pero requería que se mudara temporalmente. Es una oportunidad única. Javi, Podríamos empezar de nuevo allí, le propuso. Javier vaciló. Dejar Madrid significaba cortar lazos definitivos con su familia. No puedo abandonarlos del todo. Aún hay esperanza, respondió. Esta indecisión creó distancia. Carlos, frustrado, comenzó a salir con amigos, buscando distracción en fiestas donde coqueteaba inocentemente. Pero Javier lo interpretó como infidelidad. Una noche, al revisar el teléfono de Carlos por paranoia, encontró mensajes ambiguos con un ex. me estás traicionando. Gritó Javier. Carlos, dolido, explicó, solo charlaba. Tú eres el que no se compromete. La pelea escaló a un punto de no retorno. Javier acusó a Carlos de ser egoísta. Y Carlos replicó que Javier era cobarde por no enfrentar su realidad. En paralelo, la familia López se desintegraba. Antonio, consumido por la vergüenza, evitaba eventos sociales, temiendo preguntas sobre su hijo. María, en secreto, investigaba sobre homosexualidad en la biblioteca, leyendo libros que desafiaban sus creencias. Una tarde, visitó a un sacerdote progresista que le dijo: el amor de Dios es incondicional. Su hijo no es un pecado. Esto plantó semillas de duda en ella. Pero el miedo al que dirán la paralizaba. Los hermanos de Javier, Ana y Pablo, de 18 y 15 años, sentían la tensión. Ana apoyaba a Javier en privado, enviándole mensajes de aliento. Mientras Pablo, influenciado por el padre, lo juzgaba duramente. Javier decidió buscar reconciliación. Pidió una reunión familiar en un restaurante neutral. Allí, expuso su corazón: no elegí ser gay, pero elegí amar a Carlos. ¿Pueden aceptarme? Antonio, rígido, respondió: mientras sigas en ese camino, no eres bienvenido. María, con lágrimas, intervino: hijo, te quiero, pero necesito tiempo. La reunión terminó en fracaso, con Javier sintiéndose más solo que nunca. Este rechazo lo empujó a una decisión drástica: romper con Carlos para arreglar su vida. Es lo mejor. Así podré volver a ser el hijo que esperan, le dijo a Carlos en una llamada fría. Carlos, devastado, aceptó: si eso es lo que quieres. Adiós. Pero en el fondo, ambos sabían que era un error. Solo, Javier regresó a su apartamento, donde la soledad lo ahogaba. Intentó reconectar con viejos amigos heterosexuales, pero se sentía falso. En el trabajo, rumores sobre su orientación lo marginaban, colegas susurraban. Y su jefe lo miró con desdén durante una reunión.
En esta firma valoramos la moral tradicional. Le insinuó. Javier contempló renunciar. Pero el miedo financiero lo retenía. Internamente, debatía, ¿era correcto sacrificar su identidad por aceptación social? Leyó testimonios en foros online. Historias de hombres que habían reprimido su sexualidad y terminado en depresión. Una noche, en un bar, conoció a un hombre mayor que compartió su regret, viví una mentira por 30 años. No lo hagas. Carlos. En Barcelona. Luchaba con su propia culpa. La exposición fue un éxito. Pero el vacío emocional lo consumía. Llamó a Javier varias veces. Pero las llamadas eran ignoradas. En una fiesta, besó a alguien por impulso. Pero se arrepintió inmediatamente. Javi es el único. Pensó. Decidió volver a Madrid para confrontarlo. Mientras tanto, María dio un paso valiente, visitó a Javier en secreto. Hijo. He estado pensando. Tal vez Dios quiere que te acepte como eres. Le dijo con voz temblorosa. Javier. Conmovido. La abrazó. Pero advirtió, papá no cambiará. Esta visita reavivó la esperanza. Pero también el conflicto, ¿debería perdonar a su familia o priorizar su bienestar? La tensión culminó cuando Antonio sufrió un infarto menor por el estrés. En el hospital, Javier apareció, ignorando la prohibición. Papá. A pesar de todo. Te quiero. Le dijo. Antonio. Débil. Murmuró, yo también. Pero no puedo aprobar tu vida. Esta vulnerabilidad abrió una grieta, Antonio admitió su miedo al cambio social. Javier vio por primera vez la humanidad detrás de la rigidez paterna. El incidente del hospital marcó un punto de inflexión. Javier, motivado por la fragilidad de la vida, decidió no reprimir más. Llamó a Carlos, cometí un error. ¿Te necesito? Carlos, aún herido, accedió a reunirse en el retiro. Allí, entre los jardines, se reconciliaron con besos y promesas. No más secretos, juró Javier. Pero la realidad golpeó pronto, al anunciar su regreso juntos. María los apoyó tentativamente. Pero Antonio estalló en otra discusión. Si eliges eso, elige irte para siempre, gritó. Javier, fortalecido, respondió, entonces me voy. Pero con la cabeza alta. Esta elección lo liberó. Pero el precio fue alto, perdió el apoyo financiero familiar y enfrentó el estigma social. En el trabajo, la situación empeoró. Su jefe, enterado de los rumores, lo degradó sutilmente, asignándole tareas menores. Javier demandó igualdad, citando leyes antidiscriminación españolas. Pero la firma lo presionó para renunciar. No encajas en nuestra cultura, le dijeron. Desempleado, Javier se mudó con Carlos a un apartamento modesto en Lavapiés. Un barrio multicultural donde se sentían más aceptados. Carlos vendió pinturas para cubrir gastos, sacrificando su comodidad. Vale la pena por nosotros, le dijo. Pero internamente dudaba si Javier estaba listo para esta vida. La sociedad no facilitaba las cosas. En una cena con amigos de Carlos,
Javier se sintió juzgado por su background conservador. Eres valiente por salir del armario tan tarde, comentaron. Pero Javier lo vio como condescendencia. Por otro lado, Ana, su hermana, lo visitaba en secreto, trayendo noticias de la familia. Mamá te extraña. Pero papá es terco. Pablo, influenciado, envió un mensaje hiriente: eres un pervertido. Esto profundizó la herida emocional de Javier, quien luchaba con la culpa de dividir a la familia. Carlos enfrentó su propia traición interna. Recordando el beso en la fiesta, decidió confesar: mientras estabas lejos, besé a alguien. Fue un error. Javier, devastado, sintió el mundo colapsar de nuevo. ¿Cómo pudiste? Después de todo lo que sacrificé. La discusión fue feroz. Javier acusó a Carlos de infidelidad emocional, mientras Carlos argumentaba que la separación lo había empujado. Tú me dejaste primero, replicó. Esta revelación creó una brecha de confianza, llevando a Javier a cuestionar si su amor era sostenible. Pasaron noches en silencio, cada uno lidiando con sus demonios, Javier con el miedo al abandono, Carlos con el remordimiento. Buscando resolución, asistieron a terapia de pareja. El terapeuta exploró sus conflictos. Para Javier, el amor era sacrificio; para Carlos, libertad. deben alinear sus valores, aconsejó. Esto los acercó, pero el daño persistía. Javier decidió confrontar a su padre una vez más, esta vez con Carlos a su lado. En la casa familiar, Antonio los recibió con hostilidad: no traigas a ese aquí. Javier, firme, dijo: él es parte de mí. Acéptanos o piérdenos. María intervino, defendiendo a su hijo, Antonio. ¿Basta? Es hora de cambiar. Por primera vez, Antonio vaciló, admitiendo: tengo miedo de lo que dirán los vecinos. Esta honestidad abrió un diálogo. Hablaron de prejuicios generacionales, de cómo la España moderna había evolucionado desde la dictadura. Sin embargo, la reconciliación fue parcial. Antonio aceptó no interferir, pero no aprobó. Javier sintió una victoria agridulce: había ganado autonomía, pero perdido la calidez familiar. Carlos, meanwhile, recibió una oferta de galería en Madrid, pero requería networking en círculos conservadores. ¿Debo ocultar nuestra relación?, preguntó. Javier, herido, respondió: no. Si lo haces, es como si me avergonzaras. Este dilema moral los forzó a elegir. Carlos rechazó la oferta, priorizando su integridad. Tú vales más, dijo. Pero el sacrificio tensó su economía. La presión social culminó en un evento público. En una manifestación por derechos LGBT en Puerta del Sol, Javier y Carlos marcharon juntos. Un fotógrafo capturó su beso, y la imagen se viralizó en redes. Reacciones mixtas: apoyo de progresistas, odio de conservadores. Antonio vio la foto en el periódico y llamó a Javier: estás exponiendo a la familia. Javier replicó: estoy exponiendo mi verdad. Esta exposición trajo consecuencias. Javier recibió amenazas anónimas, forzándolo a mudarse temporalmente. En medio del caos,
Javier y Carlos fortalecieron su vínculo. Sobreviviendo con trabajos freelance, Javier como consultor independiente. Carlos vendiendo arte online, aprendieron a depender el uno del otro. Hemos pagado un precio alto. Pero somos libres. Reflexionaba Javier. Sin embargo, la herida familiar persistía. María organizó una cena secreta con Javier y Carlos, donde compartieron historias. Carlos. Cuida de mi hijo, le dijo ella. Un gesto de aceptación. Antonio. Ausente. Envió un mensaje, no estoy listo. Pero no te odio. Esto dio esperanza. Pero Javier sabía que la reconciliación tomaría tiempo. Reflexionando sobre sus elecciones. Javier escribió un diario, elegí el amor sobre la tradición. ¿Pero fue egoísta? La sociedad nos obliga a elegir bandos. Pero el verdadero daño viene de la intransigencia. Carlos. Inspirado. Pintó un cuadro de dos hombres en un puente, simbolizando transiciones. La exposición de esta obra atrajo atención, incluyendo un patrocinador que valoraba la autenticidad. Tu historia resuena, le dijeron. Pero no todo era resolución. Un día, Javier recibió una llamada de Pablo, hermano. Lo siento. Vi un documental y entendí. Esta conexión con su hermano menor trajo lágrimas, el cambio generacional era posible. Ana. Openly Supportive. Introdujo a Javier en su círculo de amigos progresistas, ayudándolo a reconstruir su red social. A medida que el tiempo pasaba, Javier enfrentó un dilema ético final. Un primo lejano, también gay pero en el armario, le pidió consejo. ¿Debo salir? Mi familia es como la tuya. Javier. Sabio por la experiencia. Respondió, solo tú sabes el precio. Pero vivir en mentira cuesta más. Esta interacción lo hizo cuestionar si su sufrimiento había valido la pena para inspirar a otros. En una noche estrellada en la azotea de su edificio, Javier y Carlos reflexionaron sobre su journey. Hemos perdido mucho, familia. Estabilidad. Inocencia, dijo Javier. Carlos replicó, pero ganamos autenticidad. Amor verdadero. Abrazados, miraron hacia el futuro, sabiendo que las batallas no terminaban. Al final, Javier se dio cuenta de que las elecciones no eran blancas o negras, cada decisión traía daño y curación. La sociedad española, en evolución, ofrecía esperanza. Pero los prejuicios persistían. ¿Fue correcto priorizar el amor personal sobre el deber familiar? ¿O debería haber esperado un cambio gradual?